Hola a todos. Esta es parte de mi serie de reseñas en la que analizo algunos de los libros más importantes publicados en los últimos 15 a 20 años. Y lo más importante, me enfoco en libros, algunos de ellos antiguos, otros nuevos, y les voy a dar un resumen académico y una reseña. Espero que este servicio les sea útil. A manera de advertencia, quisiera decirles que en la mayoría de los casos el libro es mucho más completo que cualquier cosa que yo pueda decir en mi reseña, así que pueden tomar la reseña como una especie de recomendación para que lean el libro completo. El libro del que hoy vamos a hablar es de David Lawson. Se llama Allegorical Readers and Cultural Revision in Ancient Alexandria, publicado en 1992 por la University of California Press. En la introducción de este libro, Dawson analiza tres interpretaciones modernas de la alegoría, o mejor dicho, interpretaciones contemporáneas. La primera es la tradicional o antigua, que sostiene que los textos tienen o pueden tener significados ocultos que pueden ser descubiertos por intérpretes o intérpretes inspirados. La visión más moderna es que todos somos ajenos al significado de un texto. Nunca comprendemos el significado del todo, pero nos estamos aproximando eternamente. Y finalmente, la visión posmoderna que dice que no hay significado y que las personas que hablan sobre el significado están participando en actos incomprensión. Simplemente existe la búsqueda de significado, la importación de significado. Y eso es todo lo que tenemos. En el primer capítulo, Dawson habla sobre los llamados alegoristas paganos. Yo prefiere llamarlos helénicos. Y en este contexto hay una figura muy importante del primer siglo durante el reinado de Nerón, Cornuto, Eneas Cornuto, Lucio Eneas Cornuto del norte de África, quien escribe un texto alegórico fantástico llamado Teología Griega. Lo recomiendo ampliamente a todos. Básicamente, la idea de Cornuto era que los sabios antiguos incrustaron verdades filosóficas o cosmológicas en los mitos, incluidos los mitos homéricos y hesiódicos, y que estos poetas, es decir, Homero y Hesíodo, adornaron estos mitos más tarde e introdujeron distorsiones, pero que el lector inteligente, a través de las herramientas del estudio y la investigación, puede descubrir la verdad en los mitos. Probablemente también Heráclito es el otro escritor importante del siglo I D.C. Este no es el más famoso filósofo Heráclito de alrededor del año 500 en Éfeso, sino el que está escribiendo justo cuando el Nuevo Testamento empieza a surgir. Su objetivo es defender a Homero de sus detractores culturales y mostrar cómo Homero, a pesar de lo que dice Platón, en realidad es un gran ejemplo moral. Pero no solo moral, sino también una fuente educativa sobre todo tipo de temas. Se puede decir que es parecido al Ión del diálogo platónico. Ión. Heráclito no concibe un grupo de sabios puros antes de Homero. Homero mismo es el sabio y Heráclito está constantemente enfatizando que Homero ya es el estándar básico para que los niños pequeños aprendan a leer y a interpretar la cultura griega. Él es nuestra leche materna, así que más vale que hagamos buen uso de él.
El capítulo 2 se enfoca en Filón de Alejandría, el gran sabio judío, quien a su vez fue inspirado por Aristóbulo, Demetrio y Pseudo Aristeas. Y Dawson abre con una discusión sobre Aristóbulo y Pseudo Aristeas antes de entrar de lleno con Filón. Básicamente, Filó aprendió de sus predecesores que Moisés era, como en Cornuto, el sabio primigenio, y esta idea estoica se aplicó a este sabio judío, y que Moisés era un alegorista consciente, más antiguo y sabio que los griegos, usando un sistema de datación muy peculiar. Filón y sus aliados judíos dataron a Moisés antes que a Homero. Y por expresarlo de alguna forma, Moisés es la fuente de la sabiduría griega. Filón plantea una conexión genética diciendo que personas como Pitágoras, Sócrates, Platón e incluso Orfeo eran lectores de Moisés. Sabemos que esto no es cronológicamente correcto, pero eso es lo que él creía. Y en el transcurso de su interpretación, Dawson repasa las interpretaciones minuciosas de Filón, pero creo que sería mejor decir que es Filón quien depende de la cultura griega. Él obviamente se expresa en un griego muy fino, difícil, pero muy elegante. Al apropiarse de esa cultura griega, o más bien, no debería decir apropiarse. Lo que quiero decir es que Filón era tan alejandrino como era judío, pero al asumir esta cultura griega, Filón hizo que pareciera que en realidad era judía y por lo tanto racionalizó la asimilación de esa cultura griega por parte de los judíos. Y Dawson hacía mucho énfasis en este punto, diciendo que no solo la cultura griega es judía, sino que para Filón la cultura griega es un judaísmo deficiente, porque es más que obvio que a medida que pasa el tiempo, la sabiduría de los sabios se va deteriorando y degradando. En el capítulo 3, Dawson se enfoca en Valentín. Valentín no está necesariamente vinculado de forma orgánica con Filón, pero funciona casi como un contraste interpretativo respecto a Filón. Porque mientras que Filón era un comentarista muy paciente que siempre respetaba y veneraba el texto bíblico y hacía comentarios muy detallados sobre él, distinguiéndose a sí mismo y a sus opiniones del texto bíblico, Valentín basaba su autoridad y creatividad en lo que Dawson llama conocimiento experiencial de lo divino o visión, y ese tipo de autoridad le daba a Valentín el poder, por así decirlo, de reemplazar la historia bíblica con su lectura alegórica, de modo que la historia bíblica desaparece en su reelaboración. Y la reelaboración se convierte en la nueva escritura, porque según Dawson, Valentín es el autor del Evangelio de la verdad. Esto está debatido, pero el Evangelio de la verdad se convierte en el Evangelio para la comunidad valentiniana y más o menos reemplaza al Génesis, al menos según Dawson. La historia, el tiempo mismo se disuelve en lo eterno y el yo se disuelve en la plenitud. Dawson propone que este modo particular de alegorizar surgió de la propia desilusión de Valentín con la historia, una afirmación muy debatible pensando específicamente en la destrucción de la comunidad judía en el año 117 en Alejandría. Dawson sostiene que Valentín trastocó el judaísmo. En ese sentido, Valentín no debería haberle dado mucha importancia a la destrucción del judaísmo.
Dawson también afirma que, según la teoría de Leighton Bracke, Valentín era en realidad un reelaborador del mito gnóstico. Esto también es debatido. Por tanto, las interpretaciones históricas de Valentín, en mi opinión, deben interpretarse como obsoletas. Pero aún así, este capítulo está lleno de ideas sumamente valiosas y pertinentes que todavía deberían tomarse en cuenta en la actualidad, cuando estudiamos la interpretación de Valentín. Y hay comentarios útiles sobre los fragmentos de Valentín, especialmente el primer fragmento sobre la creación de Adán y su libre expresión, que son excelentes aportaciones al campo. Finalmente, Dawson se dirige a Clemente, quien para él representa una especie de camino intermedio o una vía de mediación entre Filón y Valentín. Para mí es una lástima que Dawson no haya hablado sobre la interpretación alegórica del predicador Naaseno, pero yo he podido hablar sobre el tema en mis análisis sobre los naacenos. Básicamente, según Dawson, Clemente siguió a Justino Mártir al entender que la escritura habla con una sola voz, la del Logos, y que ese Logos habló tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero había una progresión entre el Antiguo y el Nuevo, o entre la ley y el Evangelio. Clemente creía que los filósofos tienen un acceso limitado al logos, pero en general Clemente fue un gran crítico del mito griego y tendía a no ver ninguna verdad ahí, y como Platón principalmente lo criticaba por motivos morales. Dawson ve a Clemente como un ejemplo de gnosis domesticada, así es como le llama. Por supuesto, ya que Clemente presentó al gnóstico y pensaba que la gnosis era importante para el cristiano. Probablemente al mismo Clemente no le habría gustado ese término, pero definitivamente es cierto que Clemente, a mi parecer, estaba constantemente respondiendo a Valentín. También cuando citaba textos bíblicos, introducía ciertos ajustes y paráfrasis, pero nunca borró la distinción entre el texto bíblico y su comentario. Y este es un punto verdaderamente importante para Dawson. Es más que obvio que no puedo resumir en su totalidad un libro de 300 páginas, muy detallado y argumentado, que incluye tanto el texto principal como muchas notas al final, pero para dar una idea muy básica de lo que Dawson concluye, él argumenta que en las tres figuras principales que analiza, Filón, Clemente y Valentín, todos son alegoristas revisionistas, tratando de responder a su cultura y cambiarla de diversas maneras en Alejandría. Filón es el más conservador al distinguir entre el texto y el comentario, porque el texto en sí tiene un valor sagrado. Clemente ve el logos o la voz del logos como más importante que el texto, así que de cierta forma puede mezclar el texto con su propio comentario. Por otro lado, Valentín, según se nos da a entender, borró esa distinción entre el texto y el comentario. De nuevo, todo esto dependería, a mi parecer, de si uno considera a Valentín como el autor del Evangelio de la verdad, lo cual es muy debatido. Pero creo que básicamente estas son ideas que uno debe tomar con seriedad y sacar sus propias conclusiones al respecto. Se puede decir que desde 1992 ha habido un aumento en los estudios sobre la alegoría antigua y de hecho,
El libro de Dawson ayudó a despertar el interés por ese tema, pero para lecturas adicionales que aparecieron después de Dawson en cuanto a los textos antiguos en sí, me gustaría mucho recomendar dos obras que hablan sobre el contexto helénico, que es muy importante para entender a Filón, Clemente y Valentín. Una es la traducción de Cornuto por Boyce Stones y la traducción de los problemas homéricos de Heráclito por Russell y Constant. Estos son libros que en verdad vale la pena conseguir. Están disponibles y los recomiendo ampliamente. Para terminar, también quiero agradecer a todos los que están viendo este video y siguiendo esta serie sobre libros importantes. Espero subir muchos más videos reseñando libros importantes y además que les sean de mucho provecho. Straorditici Sarsbury, ¿qué literatura académica excelente y de calidad quieren leer y en qué vale la pena invertir su dinero? Así que cuídense mucho y nos vemos para la próxima.